Bueno, Vamos a empezar. la mesa número 6, Raquel, en estos 500 cierra años tu de computadora. historia, es sobre economía indígena y el sistema colonial. Porfa. El primer ponente de esta mesa es Michel Udig, quien nos va a hablar sobre el precio de la conquista, los libros del quinto. Michel, por favor. Sí. Muchas gracias por todavía estar aquí antes de la comida. Todos estamos muy hambrientos, lo sé. Entonces, vamos a empezar rápido y lo que voy a hablar es una parte de un proyecto que estoy trabajando. Los que hacen humanidades aquí tal vez quieren salir porque van a ser solamente números y dinero y todo esto. Pero la base de la investigación es un grupo de documentos en la AGI, en Contaduría. En esta parte del archivo había un incendio en los años 60, entonces varios de esos documentos ya no se pueden consultar, como puede ver aquí, no consultables. Otros solamente son consultables en microfilm y los que no tienen nada quiere decir que puedes consultar el documento original. Mi proyecto solamente está enfocado en el periodo de 1520-1550 y también los últimos documentos de 785 A y B, que son de las tasaciones que fueron publicados parcialmente por Cosillo, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Entonces ahora solamente voy a mirar una parte pequeña del primer legajo, 657, del periodo muy temprano, de 1520 hasta 1524. Durante el periodo que yo estoy trabajando, entonces hay varios tesoreros que produjeron esos documentos. Y aquí vemos Julián de Alderete, vemos que solamente tiene 10 folios que utiliza, pero es muy temprano su documentación. Segundo Diego de Soto, hasta 1523, agosto de 1523, y después Alonso de Estrada, y ahí vemos directamente una explosión de documentación, ¿no? 293 folios, o sea, casi 600 páginas, y después Jorge de Alvarado, el hermano de Pedro de Alvarado, produjo en muy poco tiempo muchísima documentación, y después Alonso de Sosa, ni siquiera he contado porque es interminable. Esa documentación es muy rica, pero muchos investigadores no lo han utilizado hasta ahora, creo precisamente por lo que estamos viendo, por muchos historiadores, contrario a lo que realmente lo que debería ser normal, no saben leer ese tipo de paleografía, entonces es medio complicado. Además, como digo, se trata de números y de economía, y es otra cosa que muchos historiadores entre nosotros no les gusta mucho. Lo que trata aquí esos documentos, entonces son documentos de tesoreros, pero realmente lo que estamos viendo es cuando termina su trabajo, su posición, entonces en este momento hacen un control sobre lo que han hecho. Entonces, su documentación está dividida en cargo a un lado, quiere decir, es el cargo que es lo que ellos recibieron, ¿no? Por eso están cargados de esto, y lo recibieron en nombre del rey. Y de allí tenemos diferentes categorías de ingresos, digamos. Es el quinto, que pues, sobre casi todo lo que hicieron los españoles en la Nueva España, tenía que pagar una quinta parte al rey. De fundiciones, por ejemplo, de ventas, tributos, de encomienda. Entonces, cuando tenía una encomienda, lo que recibes de tributo, una quinta parte va al rey, ¿no? Botines, derechos de fundidor, escobilla, que son los restos después de fundición, entonces los restos que encuentran con la escoba, digamos, entonces de ahí viene la palabra escobilla, de oro y plata y todo esto, pena de cámara, o sea, el sistema de justicia, los tributos, que son los pueblos del rey, y una miscelánea, que es un grupo muy interesante, que vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y después tenemos también el descargo, quiere decir, esos son los gastos que el tesorero hace para el rey, ¿no? Entonces, como los salarios, entonces tiene todos los salarios de el presidente de la Real Academia,
la Real Audiencia, de los oidores, todo este tipo de el Al-Qaeda, por ejemplo, en la Ciudad de México, todos esos datos lo tiene. Gastos de campañas militares, vamos a ver alguno de ellos, gastos de edificios, transportes oficiales a diferentes lugares en nombre del rey, y otra vez un miscelánea, que es otra vez un grupo muy interesante que vamos a ver también. Para tener una idea del capital que estaba manejando Julián de Alderete, entonces solamente estaba allí durante, ¿qué es? Como 6 meses, 7 meses, ¿no? Él, entonces, su cargo, o sea, lo que él recibió en nombre del rey, trata de 50.000, casi 51.000 pesos. Dice, bueno, tampoco es tanto, pero para tener una idea, su salario mensual, no recibía salario mensual, recibía anualmente, pero para tener una idea, mensualmente él recibía un salario de 37 pesos. Entonces, 51.000 pesos es bastante, porque además fue un buen salario lo que recibía. Y los descargos entonces son casi 49.000. Entonces la diferencia es realmente lo que ganaba el rey, ¿no? En este momento allí. Lo que es P, por cierto, es peso, T es tomines y G es granos, ¿no? En cada peso hay 8 tomines y en cada tomín hay 12 granos, ¿sí? Para que tenemos una idea de lo que estamos viendo. Después Diego de Soto, y ahí vemos directamente un crecimiento importante de los ingresos y gastos también de la corona, ¿no? Ahorita vamos a ver los más de cerca, bueno, de hecho, ya, ahora. Primero voy a mirar entonces a los gastos que tenía el rey, ¿no? Allí de la conquista. Como digo, estamos muy temprano aquí. Vemos que gran parte de lo que ingresaba en Julián de Alderete, el tesorero, casi todo lo que dice ESP atrás es lo que mandaba a España en un barco, ¿no? Entonces todo esto fue mandado a España, y donde dice Soto es el siguiente tesorero, entonces lo que dejaba al siguiente tesorero, ¿no? Entonces vemos que ciertos capitales, buen capital, y vimos también algunos gastos de casa de fundición. Directamente ya en 1521 ya están 1522 están instalando la casa de fundición, que es obviamente muy importante para subir los quilates del oro y todo lo que reciben en oro, hacer sus lingotes, ¿no? Si comparamos lo que hizo Julián de Alderete, entonces mandar casi todo a España y dejarlo al siguiente tesorero, vemos que Diego de Soto, en una parte, ya es directamente muy diferente. Vemos que él mandó todo su dinero a ¿cómo se llama? Andrés de Tapia. Andrés de Tapia era el contador. Y después el Alb refiere a Rodrigo de Albornoz, que era el siguiente contador, y quiere decir que el contador recibía una merced del rey para gastar cierto dinero del rey. Entonces lo que estamos viendo aquí son gastos dentro de la Nueva España. Sí, entonces, donde el primer tesorero mandó casi todo a España y lo dejaba, ya está gastando todo, con permiso del rey, ¿no? Dentro de la Nueva España. Entonces es una política muy diferente, que tiene obviamente que ver también con el periodo que estamos hablando, ¿no? Primero, Alderete estaba totalmente estableciendo el sistema. Bueno, realmente no estaba estableciendo mucho, pero intentando por lo menos, y con Diego de Soto ya vemos que poco a poco ya va estableciendo el sistema de la corona, ¿no? Pero también tiene otros, recuerda de otros descargos, vemos unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que tenemos aquí una compra de un barco. El rey compró un barco, para eso mandaron a alguien a España para comprarlo allá con dinero de aquí, y junto con los marineros entonces, y esto trajeron aquí después para dar vueltas entre la Nueva España y España, ¿no? El viejo España, supongo. También vemos aquí los primeros fundidores. Fueron Juan Marqués y Alonso de Benavides,
que en el 25 de septiembre de 1522 fueron los primeros fundidores de la Nueva España. Entonces tenemos aquí lo que ellos recibieron, que fue lo que dicen un ochavo de la primera fundición que hicieron. También compra de 2 cajas de tesoro. Entonces, para el tesorero, ¿no? Que tenía 2 cajas donde ponía todo el dinero y todo el oro y todo esto, lo ponía en cajas. Entonces, aquí lo hacen y esta costaba 27 pesos, o sea, casi un salario mensual del tesorero mismo. Otra interesante también es, vemos aquí un viaje a Coatlán, mandaron a una persona a Coatlán para traer los caciques de este pueblo, no sé cuál Coatlán es, porque hay miles de estos, ¿no? Coatlanes, como Coatepec casi. Entonces fueron allá a decir a esos caciques que tenían que venir a México y para convencerlos mandaron también algunos mantas para regalar a ellos. Algunos deudas, gastos. Y hay también uno que es, y vemos directamente un gasto enorme, 62.235 pesos y 5 tomines y 2 granos de gastos de conquista. Y recuerda, estamos aquí hablando sobre 1524, ¿sí? Estamos aquí desde muy temprano, entonces aquí es la participación de la corona en la conquista. Recuerda, la conquista fue un evento privado, ¿no? Todos los conquistadores pagaban por sus propios gastos y siempre lo dicen también en todas sus cartas al rey que yo le hice a mi propio gasto. Entonces aquí vemos que también la corona participaba en esto y como podemos ver aquí tenemos el texto que dio obviamente a Hernán Cortés ciertos gastos que han hecho en servicio de su majestad para enviar a conquistar y pacificar la costa del Mar del Sur y las provincias Utitlán y Xicalango. Entonces está hablando obviamente sobre la zona de Guatemala y más adelante, ¿no? Y otros que están en el Cabo de Higueras, precisamente es ahí, y que están considerando Pedro Alvarado, que sabemos Pedro Alvarado fue allí en 1524. ¿No? Nombre dice gobernador con 400 españoles de pie. Ese también tenemos de otros documentos que sabemos que fueron con señores españoles con un enorme ejército de indígenas, ¿no? Ese es objeto de otros estudios míos sobre esto, pero también van a Michoacán, sabemos ¿cómo se llama? De Olid, ¿no? Cristóbal de Olid fue en 1522, fue a Michoacán, ¿no? Zacatula, Colimán, y todas esas diferentes conquistas que fueron entonces pagadas parcialmente, por lo menos, por la corona. Que obviamente se quiere decir también, como la corona invertía, también tenía que regresar parte de lo que sacaban de esos países, de estos lugares, ¿no? El cargo de Julián Alderete, porque hasta ahora hemos hablado sobre el costo de la conquista para la corona, que hemos visto es muy poco. ¿Por qué? Porque es una cosa privada de los conquistadores. Entonces la corona realmente no tiene mucha participación, no tiene mucho gasto en sí. Pero obviamente también los pueblos indígenas tenían un cargo, o sea, tenían un gasto de la conquista. Y es lo que vamos a ver ahora. Entonces eso se representa en el cargo a los tesoreros, lo que ellos recibieron, ¿no? Bueno, tiene muchas cosas muy comunes, que hay múltiples entradas de esto, como el quinto a la fundición de oro fino, con fundición de oro bajo, vemos los números, los derechos de fundición, escobilla, ya hemos visto esto, el tesorero anterior que todavía tenía, que era Vasco Porcayo, se llama Vasco Porcayo, que no tenemos ni idea de quién es por lo demás, y penas de cámara del sistema de justicia, pero lo que es más interesante son los no tan normales, que son estos. Por ejemplo, tienen un quinto de esclavos, quiere decir que esclavos que fueron vendidos, y entonces como fueron vendidos, la corona recibía una quinta parte de esto. Y lo que vemos aquí, lo quinto de esclavos aquí, son los esclavos que fueron vendidos, que fueron esclavos tomados durante la guerra con la provincia, como dice, Aculnacon, que es Aculhuacan, ¿no? Y Texcoco en 1521. Quiere decir que ese es el camino que hicieron hacia Tenochtitlan, ¿no? La batalla sobre Tenochtitlan. Entonces pasaron por ahí y hicieron, en esas guerras, hicieron ciertos cautivos y estos fueron vendidos como esclavos. Sí, sí. ¿No? Otro quinto de esclavos, más interesante tal vez todavía, es de 1519.
1520, perdón, 1520, desde la batalla de Tepeyaca, la gran matanza de Tepeyaca. Bueno, ahí tomaron esclavos y fueron vendidos y eso es lo que sacaron de ahí. Claro, todo lo que estamos viendo es el quinto, entonces tenemos que por 5, ¿no? Servicios Texcoco, Texcoco empezó a pagar a la corona, quinto de cacao de Tepeshi, quinto de algodón, entonces vemos que ya empezaron a pagar a la corona ciertos tributos en lo que dijeron servicios. Lo mismo pasa con cargo de Diego de Sota, pero vemos que ya está mucho más ya formado, ¿no? Es mucho más formal, con todo lo que vemos aquí, quinto de oro quiere decir que son pagos de oro de diferentes caciques, ¿no? Particularmente caciques y no tanto pueblos. Tenemos aquí también un quinto de plata de Michoacán, que es precisamente Cristóbal de Olid, que estaba allá y trajo entonces plata y ropa de Michoacán, que es curioso porque en la historia local en Michoacán dice que robó mucho oro y aquí no tenemos nada de oro de ahí, sino plata. Del oro, en cuanto al oro, en el inicio dan muchas joyas, por lo menos hasta los años 40, dan muchísimas joyas como pago a la corona y tenemos descripciones, como podemos ver aquí. Por ejemplo, descripción de Julián de Aldereta, ¿no? Piezas de mantas y toldos, toldillos, piezas de ropa de algodón, 7 joyas de oro, besotes, ¿no? Todo esto. Y tenemos también varias listas, por ejemplo, el pago del regalo de don Juan Cortés, el cacique de Tehuantepec, que el mismo Hernán Cortés lo menciona en su primera carta o la segunda carta de las relaciones, ¿no? Entonces, él dice que vino un señor de Tehuantepec con regalos. Pues aquí tenemos la lista de regalos que dio, aquí tenemos la primera parte, y aquí tenemos la segunda parte, ¿no? Entonces dice que, ¿no? Besotes grandes encastados en vidrio, todo esto. Lo mismo tenemos de Diego de Soto con sus descripciones, y todo este oro, lo que vemos aquí, fue fundido en esto, ¿no? Entonces es realmente un gasto impresionante lo que estamos viendo del patrimonio cultural de este momento, pero no estaban pensando obviamente en patrimonios culturales, estamos pensando en oro. Hay muchos tipos de regalos y rápidamente voy a pasarlos. No voy a pasar todos, pero todos esos son entonces objetos de oro y de piedra preciosa que están dando. Por ejemplo, aquí tenemos águila, como vemos las descripciones, por ejemplo, y lo que tenemos con estos objetos es, muchos de ellos también tenemos reproducciones de esto, no en ese documento, sino en códices y todo esto, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cuando dice águila con una piedra verde en los pechos y 2 en los ojos, pues nos podemos imaginar un objeto como esto, ¿no? O cuando dicen águila o aguililla con pinjantes, pues entonces tenemos esto, ¿no? Y esto conocemos obviamente de las excavaciones, particularmente en Oaxaca, ¿no? La tumba 7 y todo esto. Cabezas, montones de cabezas de oro, ¿no? Descripciones múltiples, y son precisamente ese tipo de cabezas que tenemos de la arqueología, ¿no? Collares. Ya estoy terminando. Collares de meloncitos de piedras verdes a manera que salen de flor con flores y pezones de oro. Fantásticas descripciones, son descripciones muy minuciosas ¿no? Y tenemos, por ejemplo, también estos famosos collar de tortuga con cada 3 pinjantes y que hay 10 piezas. Pues es una descripción, bueno, aquí son más de 10, pero ¿no? Son descripciones muy precisas de lo que estamos viendo. Besotes. También están describiendo, bueno, obviamente conocemos eso también, y muy interesante a partir de los años 28 y 29, cruces y crucifijos de oro. Entonces lo estaban haciendo ya en este momento y lo estaban entregando después como pago de tributo. Y eso también conocemos obviamente muchísimos. No de los documentos pictográficos particularmente, y todavía hoy en día obviamente. Bueno, entonces ahora va a pasar una lista, como si fuera una final de película, de todos esos objetos hasta 1530, que pagaron en diferentes partes, y obviamente todos estos fueron fundidos en barras de oro, pero esas fuentes que son tan tempranos, ¿no? Nos muestran mucho la
colonia muy temprano, ¿no? No solamente de este drama que estamos viendo ahora, o sea, la pérdida de una gran parte del patrimonio cultural, pero también vemos al otro lado, vemos una economía muy viva, o sea, pagaban en mantas que vendieron en la almoneda, pero los mismos indígenas lo compraron, o los mismos encomenderos lo compraron para pagar otra vez a los indígenas. Entonces hay mucho de este tipo de cosas, pero también tiene un registro de las puertas de la moneda, o sea, ¿no? Tenemos todo ese tipo de precios, entonces nos da una idea de cómo estaba pasando en este periodo tan temprano, sobre que tenemos casi no tenemos fuentes, ¿no? Entonces, a través de lo que en principio parece muy aburrido, los numeritos y todo esto de la economía, nos pinta una economía en una sociedad en acción, ¿no? Bueno, eso fue todo. Este sigue 5 minutos, entonces no voy a... Bueno, gracias. Voy a poner lo tuyo, ¿no? A continuación, la doctora Dolores Ditán de Estrada, del Colegio de México, nos va a hablar sobre las finanzas de los pueblos de indios durante el siglo XVIII. No se oye. Sí, es que se me olvidó. Entonces, la doctora Dorothy nos hablará sobre las finanzas de los pueblos de indios durante el siglo XVIII. Muy buenas tardes y muchas gracias por la posibilidad de compartir con ustedes y con todos los demás que han presentado información que está resultando muy interesante. Primero, mi título es diferente de lo que está en el programa. Es las finanzas de los pueblos de indios antes de las reformas borbónicas. En 1766, el visitador general José de Gálvez estableció en la Nueva España la Contraloría General de Propios Arbitrios y Bienes de Comunidad, que hemos escuchado en varias ponencias. Fue establecido en 1766 para supervisar y controlar las finanzas de los municipios de españoles y de indios. Sin embargo, cuando Gálvez regresó a España en 1771, solamente había establecido la supervisión de 10 ciudades y 3 villas de españoles y no había legislado para los pueblos de indios. Fue hasta 1773, bajo la dirección de Francisco Antonio de Gallareta, contador general de propios arbitrios y bienes de comunidad, que se empezó a extender la legislación del gobierno sobre las finanzas y tierras de las repúblicas de indios, formulando un reglamento para la ciudad indígena de Huejotzingo. En abril de 1773, eso hasta ahora es el primer reglamento, y como los que han estudiado esto, todo este programa era de reducir drásticamente el permiso para gastar sus ingresos y guardar hasta la mitad que eventualmente llegaba a estar en manos de los contadores y eventualmente mandado a España en préstamos. Es importante recordar que la preparación de cuentas financieras por parte de las autoridades indígenas de los pueblos no comenzó con la visita de Gálvez en esta época, sino que era una práctica común desde el siglo XVI, cuando se autorizaron las cajas de comunidad en 1554. ¿Hay un eco de la voz? Oh, ¿está bien? Oh. Entonces, la primera información es sobre los contadores ya en la Ciudad de México o en Michoacán o donde
estaba en cada una de las intendencias y las regiones. Tixla informó en 1808 que desde 1738 el pueblo había mantenido durante 60 años un cuaderno con las cuentas del pueblo. Malinalco informó en 1794, tuvo principio la cuenta y razón de esta comunidad, esta caja de comunidad, este sistema económico del pueblo. No están hablando de un grupo de indios. Comunidad en estos documentos y en esta época quiere decir bienes y dinero. En 1751, por un libro que forma don Francisco de Gaude. Ya estamos consiguiendo más información. ¿Qué son estas cuentas, cuadernos que existen en los pueblos? Y nunca van a dejarlos con los contadores porque es su prueba de que están haciendo lo correcto. Tepehusoco en Malinalco informó en 1794 sobre un cuaderno de 1776, en el cual se continúan hasta hoy la cuenta y razón. Y otra información que tenemos, Coatepechalco informó en 1806 que tenía un libro de arca con 98 fojas, forrado en bandana encarnada, con cuenta desde 1777 hasta el presente. Entonces, en alguna parte de México están tal vez estos cuadernos. Y en un momento yo había trabajado en Atlisco y en Salvatierra, que para mí son dos archivos municipales que posiblemente hay algunos de estos cuadernos. Otra fuente para información de las cuentas y las posesiones de los pueblos antes de los reglamentos son los cuadernos de noticias que sí están en el archivo. Y estos son el documento con el cual los contadores decidieron cuál podrían tener como gastos y cuáles no. Y esto muestra cosas interesantes. Están aquí Xochimilco, Malinalco, Huejutla, Lerma, Zimapán, Apan, Yahualica, Izpiquilpan, Tulancingo, Metepec, y va hasta el final. Estos lugares tenían información muy conocida y muchas cosas no conocidas. Pongo como un ejemplo lo que informó en su cuaderno Noticias Zumpango. En la Ciudad de México, ubicado detrás de la pulquería de Tepechichilco, existía una casa de comunidad. Bueno, Zumpango de la Laguna es bastante distante al norte, o sea, es su segunda caja de comunidad, algo deteriorada, que pertenecía a la República de Zumpango y servía para que en ella se alojen los hijos o naturales del pueblo y sus vecinos pobres, que de aquí van a negociar y a otros asuntos particulares y de comunidad, sin pagar por su alojamiento cosa alguna. O sea, yo no he leído todos estos, creo que son 23 cuadernos de noticias de 43 subdelegaciones en la Intendencia de México en 1808, pero sí se encuentra ahí en esos cuadernos cosas que no van a encontrar en el reglamento, que es lo que estudiamos para decir qué gastaron y qué tenían, porque van a prohibir muchas de estas cosas. De hecho, dicen que deben venderlo y poner el dinero en la caja de comunidad. Pues ahí va a ir a la España en un momento, no van a dejar para que ellos lo gasten. Otra fuente que creo que sería importante ver es un documento, está aquí abajo, volumen 97 de 421 folios. Una cédula real en 1705 pidió información sobre los censos, contratos de hipoteca en los pueblos de indios de Nueva España, como ya los había en el Virreinato del Perú. Tenían todo eso fue el enfoque de las cajas de comunidad en Perú.
era hacer hipotecas y tener el dinero en el gobierno de Perú y después en España. Los alcaldes mayores de la Nueva España informaron sobre 386 pueblos principales. Se ve la lista, hay 46 en Veracruz, 32 pueblos de Puebla, 90 de México, Oaxaca, 172. Todos estos en 1705. Si tenían censos, el alcalde mayor hizo un documento que mandaba a México con lo que tenían en censos. Y vamos a ver una de esas cuentas. Estos fueron 25 censos que había en la ciudad india de Cholula. Leeré las cosas porque se muestran las cantidades que fue el buen mueble o tierra que era con quien podría tener la hipoteca y quiénes fueron de estos 25. Una escritura de imposición de censo de 1,000 pesos principal en favor de dicha comunidad, impuestos sobre 5 pares de casas, la una de don Juan López, de don Juan Pascual Rodán, de don José Francisco Vázquez Serrano, de don Juan Rico de Tejada y de don Miguel Cruz de Pozozuan, naturales principales de esta ciudad. Probablemente son partes del mismo gobierno, están financiando con un préstamo. Después tenemos esto. 800 pesos sobre la hacienda que hoy posee el capitán don Tomás Arrana, caballero de la Orden de Santiago. En Cholula, en una ciudad india muy grande, vivían muchos españoles también con bastante cantidades de ingreso. Principal de 229 pesos sobre casas debajo del portal de la plaza pública de esta ciudad que posee Gabriel de Cabrera. Zapatero, o sea, tenemos un noble y un zapatero, los principales de la ciudad. Y final de 200 pesos, otra escritura con imposición de censo de 200 pesos, principal sobre la casa de doña Elena y de doña Magdalena Suárez, indias, que llaman las motolonías. Obviamente son amigos de todos estos, están aquí. Entonces, este es un ejemplo de la ciudad de Cholula, que tiene 25 hipotecas que da un ingreso de 10,365 pesos. O sea, su ingreso de los censos es bastante grande y no sabemos más de otros ingresos que obviamente tienen, pero solo preguntaron sobre los censos, entonces ellos reportaron sobre los censos, no van a decirles demasiadas cosas. Y de estos 25, 5 eran de indios caciques, 4 de licenciados, 3 de capitanes, 1 de corregidor que fue de esta ciudad, que tenía su buen sueldo, pero está pidiendo prestado a la comunidad del pueblo de la ciudad de Cholula, 3 con título de don, 1 con título de doña, 2 vecinos, un zapatero, un barbero y un tendero, un hombre sin título y 3 sacerdotes. Tiene, yo creo que un corte de la ciudad de Cholula que se ve en estos préstamos. Ahora, otro documento en volumen 97 muestra los ingresos de Zumpango, que hemos visto antes, pero no tenía censos, entonces realmente solo debía informado, no teníamos censos, adiós. No, pero él y el alcalde mayor y muchos otros, yo creo, también informaron sobre lo que tenían de ingresos. Entonces vamos a tener esto de Zumpango. Tienen 959 pesos en efectivo y viendo las cosas en
Oaxaca con los animales, de más de 5,000 abejas, 3,700 pesos, de vacas, o sea, 2,562, magueyal, hacen magueya y pulque, 200 pesos, yeguas, 4 tominas y bueyes. Y después fanegas de maní, que es bastante menor comparado con lo demás. Su ingreso total era de 8,408. O sea, Zumpango sin censo, su ingreso es de 8,000. Y uno más que no decidí incluir uno más, que es de Tlamanalco, que tiene ingreso de censo y ingreso de renta y de otras cosas. Tenían 2 censos que rindieron 30 pesos en ingreso y 25 pesos. Tenía la renta de una hacienda que le dio 300 pesos, o sea, tenía Tlamanalco una hacienda grande y próspera que estaba rentando en 300 pesos y renta de otras tierras, 146. Entonces hay por lo menos 3 diferentes datos de información de lugares en 1705 en este volumen que yo lo considero como una mina para los que interesados en la lista de lugares que hay, de ver cómo estaba su situación en 1705. Y finalmente mencionó en otra ponencia la ciudad india de Tehuacán, que en 1660 ganó a los españoles con el dinero para el rey, para tener el título de ciudad. Es la última de 9 ciudades de Indias. La primera era, por supuesto, Tlaxcala, que tenían el título de ciudad. En las cuentas que trabajó y encontró en el Archivo Municipal de Tehuacán, Blanca Lara Tenorio, que también hemos mencionado aquí, van por las cuentas anuales con ingreso. Ingreso generalmente ocupaba una página. Gastos generalmente ocupaba 6 o 7 páginas. Y después lo que tenían de sobrante o de deuda. 168 de cuentas están pasado a máquina de Tehuacán. No conozco ningún otro lugar con una antigüedad de cuentas, pero hay, yo creo, solo que no hemos querido o sabido buscarlos. Vamos a ver cada 10 años como estamos el ingreso y el gasto. Y después en 1700 está sobregastado. 1710 otra vez, pero menos. Después 1720 carga y descarga más de 100% más de lo que tenía la esperanza de hacer. 1730 otra vez menos dinero y menos deuda. No hay cuentas para 1736 y 1737. Obviamente la peste afectó pues todo Nueva España, como América de Molina ha visto en su trabajo sobre la mortandad. Entonces, y nunca recupera Tehuacán. Ya en 1704 la diferencia ingreso y gasto y alcance es mucho menos. Y en 1750 termina en 54 las cuentas. También son cantidades menores y no están tanto en deuda. 3 cuentas de un total de 47 de 1700 a 1754 tienen un descargo menos que el cargo en 21, 27 y 35. En 27 a cargo buena cantidad, 363, solo gastaron 260 y tenía de sobrante 103. Buenos contadores y buenos gerentes, pero tal vez no fueron reelectos.
Y aquí tenemos el escudo muy bellicoso de Tehuacán. Ya tenía mucho más libertad en esa época de los 8 escudos anteriores, que son bastante pacíficos, pero ellos expresaron lo que quisieron hacer. Buenas, muchas gracias. 18 minutos y 49. Bueno, seguimos con esta mesa. Le toca a Gabriela Solís Robledo del CIESAS Peninsular. A continuación, Gabriela Solís Robledo del CIESAS Peninsular nos va a hablar sobre las cajas de comunidad en Yucatán entre el esquema segregacional y la integración. Bueno, antes que nada, muchas gracias al colegio, a Sergio Carrera por hacer posible esta reunión. Yo sí quiero decir esto que voy a permitirme leer ahorita, creo que rápido, a ver si me da tiempo de terminar bien. Es parte de una colaboración, de un proyecto más amplio con colegas del CIESAS, que busca analizar las reconfiguraciones, que antes decíamos cambios y continuidades, de la población originaria vinculados con políticas de Estado o diríamos políticas públicas hoy, a lo largo de esos 500 años de historia y en todo el país. De manera que es un proyecto muy amplio y esta es parte de esta primera colaboración. El día de ayer hubo pues mucha alusión a la complejidad de que representa la variedad de la situación en las distintas regiones de los pueblos indios, y yo creo que voy a empezar por precisamente lo opuesto, por un proyecto colonizador de la corona para los territorios americanos que implicó el diseño de un modelo de sociedad para la población originaria que se buscó impulsar mediante la aplicación de una amplia gama de estrategias. Pero debe destacarse, y aquí entra la variedad, que estas políticas y por tanto el modelo estuvieron altamente determinadas en su concreción por las condiciones regionales donde se aplicaban, que bien sabemos, destacan dos: las características físicas, que es ausencia, presencia de incentivos para la colonización, pero más relevante su demografía, cuantía y grado de organización de la población indígena. En corto sería que, siendo uno solo el proyecto y el modelo, se materializaron tantas y tan distintas versiones de ese proyecto en correspondencia con la diversidad de regiones en las cuales se aplicó. El problema se complica porque ese proyecto se nutría de una diversidad de ideas muchas veces contrapuestas. Aquí, en esta charla, queremos destacar que el afán de transformación sociocultural se enmarcó en dos esquemas radicalmente distintos: uno de segregación, que prevaleció buena parte del periodo colonial hasta que a lo largo del siglo XVIII se dio un viraje aflorando tendencias hacia la integración de esa población. El primer esquema dividió a la sociedad bajo el régimen de las dos repúblicas de españoles e indios, considerando esas estructuras paralelas condición indispensable para la convivencia y para la viabilidad del nuevo sistema. El esquema requirió de pueblos indígenas estables y estructurados, capaces de generar y canalizar riqueza mediante mecanismos de exacción. Ello reforzó la organización corporativa de las nuevas repúblicas de indios, que descansaba en el poder y estratificación internos. En contraposición, la tendencia con tintes de integración pugnaba por una mayor incorporación de la población indígena a un solo cuerpo social, promoviendo contratación libre, por ejemplo, para impulsar actividades productivas de los colonos, entre otras cosas, en detrimento de la cohesión de los pueblos. Esta política integracionista fue alentada por ideas ilustradas y del reformismo, pero se le ha relacionado más con la construcción del Estado-Nación
y con el nacionalismo mexicano, el indigenismo del siglo XX, y de alguna manera se ha soslayado este importante preámbulo que representó la última etapa del periodo colonial. Los españoles en América apoyaron propuestas de uno u otro tipo, de uno u otro esquema, dependiendo de la empatía con sus intereses particulares o de grupo. A pesar de esta secuencia temporal que marcó la preeminencia alternada de tendencias, hay que señalar que como propuestas conceptuales ambas se delinearon desde los inicios de la colonización. Sin duda el esquema de segregación se nutrió con los postulados de la polémica sobre la condición y derechos del hombre americano. Las visiones opuestas de Sepúlveda y Las Casas coincidieron en un asunto: la necesidad de separar a los indios de españoles. El primero por la deficiente condición de los indios que requerían tutelaje, y el segundo al plantear problemas para la convivencia y por la defensa ante abusos y agravios. Pero desde los primeros años también hubo quien defendió las ventajas de integrar a los indios a la naciente sociedad. A manera de ejemplos significativos de argumentos que alimentaron ambos esquemas, nos remitimos a dos escritos del siglo XVI. Por la segregación, el muy conocido y difundido texto de Zorita, que ya se mencionó ayer acá, y por la integración, otro escrito menos conocido del también oidor Pedro de Ahumada. Al comparar, pondremos atención en la radical diferencia que ambos asignan al papel de la élite indígena en la organización social de la población originaria. Es como un punto definitorio de sus propuestas. La tendencia segregacionista descansó en el gobierno indirecto, en el cual las propias autoridades, como ya se mencionó, tenían un papel sustantivo y conservaba relaciones internas de sujeción. En contrapartida, el esquema de integración pugnaba por liberar la fuerza laboral indígena, que requería generar pueblos de indios con la menor estratificación posible, reduciendo la injerencia de la élite nativa al mínimo indispensable. Zorita, como sabemos, y creo que no hay que repetir, se pronuncia por el gobierno de los señores, es un alegato en su favor y señala los aspectos positivos desde época prehispánica de su gobierno, así como las ventajas que la corona recibía. Toda clase de atributos positivos le da a los señores, pero que este buen gobierno se rompe porque los más iguales habían perdido el respeto, causando desasosiego y destrucción. Entonces la tierra se perdía con estas revueltas. Dos aseveraciones de Zorita quisiera traer acá que apuntan explícitamente a la separación o segregación. Uno es cuando asegura que si algún señor robaba, lo hacía por haberse juntado con españoles para vivir como ellos viven. Y otra, que entre los indios había ya gran cristiandad, pero solo en aquellos que no tratan con españoles. En cambio, Pedro de Ahumada, en escritos de 1559, aboga por una mayor integración de los indios con una serie de argumentos a favor de la homogeneización política, social y cultural, y en lo que se refiere al punto en discusión, por limitar en lo posible el gobierno indirecto. Denuncia los abusos de los señores naturales, los acusa de cobrar con desorden los tributos y propuso eliminar esa intermediación poniendo cobratarios, funcionarios o encomenderos que cobrasen directa e individualmente a cada indio, lo que según Ahumada representaría más de 200,000 pesos al año que se perdían en beneficio no de los vasallos, sino de los señores que los robaban. Tampoco debían mantener el gobierno de sus pueblos y la administración de justicia sin la vigilancia debida, pues desde luego con idea de la servidumbre natural, no tienen talento, ciencia ni capacidad, ni honra, eran cobardes y bueno, una serie de calificativos muy negativos. Y por eso eran aborrecidos de los más iguales. Pero esa necesidad de patente del gobierno indirecto le llevó a postular
que hubiese unos acompañados españoles o coadjutores que junto con la justicia indígena gobernasen. Se pronuncia por la convivencia, por todos los beneficios que se derivarían de la conversación, compañía y trato de los españoles. Se enfocó mucho a la homogenización y su idea más clara gira en torno al problema de la diversidad de lenguas. Según Ahumada, al aprender castellano, los indios nos amarían más y nosotros nos aficionaríamos más a ellos. Y así resultaría que de dos repúblicas tan distintas se hiciese una conforme. No puede ser más claro esta idea de su proyecto social de una sola república. Veamos entonces este cambio, la postura de Solita, ya sabemos, o la tendencia segregacionista se impuso durante buena parte, hasta que los cambios del siglo XVIII tendieron hacia otro punto. ¿Cómo se dio en Yucatán? Este proyecto requirió reorganizar a la población bajo parámetros políticos, administrativos, sociales, ideológicos, trasplantados desde Europa, para vivir con vida en policía. Para lograrlo fue necesario las congregaciones. Aquí, con riesgo de que me quede sin tiempo, quisiera hacer un paréntesis sobre esto de las congregaciones. En Yucatán se hicieron de una manera muy rápida, muy eficiente. Principios de la sexta década del siglo XVI ya tenemos toda la geografía política que pervive hasta el presente. Pedro Bracamonte, que por cierto les pide lo disculpen, se quedó con ponencia y boleto en mano, ha estado transcribiendo congregaciones de regiones de Centroamérica y les llama fracaso porque es muy difícil entrar y dónde están los indios y dónde están sus líderes. Y entonces yo pienso fracaso, pero quizá también fracaso por los motivos opuestos en otras regiones como el centro de México. Trabajé para la licenciatura, la imposición del cabildo en un señorío que solo tenía 2 pueblos, a principios del 17 un tercero, y viene resultando al final 200 pueblos en un solo espacio. Desde que empecé a trabajar Yucatán me llamó la atención esa efectividad de las congregaciones. Y lo que podemos pensar es que Yucatán, por la fractura política, digamos, las condiciones políticas del momento de la entrada, invasión o como se le quiera llamar, dieron las condiciones muy ideales para que ese modelo se pudiera aterrizar de una manera muy fácil y eficiente, generando repúblicas ni tan grandes que se le tuviera miedo a los señores por el poder, que les daba un pueblo grande, ni tampoco tan chicas que no pudieran organizarse para generar recursos. Entonces parece ser que en el caso yucateco esas condiciones de ese momento embonaron mucho con el modelo que traían. Bueno, seguimos. Esta reconfiguración a partir de la conquista convirtió por muchos motivos a los pueblos en entidades claves, responsables tanto de entregar las limosnas, los repartimientos, pero a cambio recibieron un margen de manejo de sus recursos. Los cambios del siglo XVIII incrementaron la actividad agrícola y afectaron la cohesión de los pueblos. Los criollos, la visión de los criollos sobre la utilidad de las repúblicas cambió al considerarlas ya un obstáculo para transformar a los indios tributarios en los sirvientes que requerían. Se socavó la cohesión interna de las repúblicas, pero más dañina fue la pérdida de control sobre sus propios recursos como resultado de la intervención en sus cajas de comunidad o el remate de las propiedades corporativas de sus pueblos. No es casualidad
que haya habido tantas intervenciones aquí alrededor de las cajas de comunidad y yo haya elegido entre los distintos elementos para observar este cambio entre los esquemas, elegí las cajas de comunidad, aunque nunca las había trabajado de manera específica, ¿no? Entonces, la concreción del cambio de esquemas en las cajas de comunidad. Voy a obviar todas las contribuciones. Aquí tenemos a Edgar, la doctora Tang, sobre la importancia de las cajas de comunidad. En el caso de Edgar Mendoza, ha mirado esta tendencia hacia el control de esos bienes por parte de las autoridades y la disminución de la autonomía que habían gozado. Eso es un punto muy importante para lo que estamos viendo acá. En la segregación, como si examinamos las cajas en Yucatán, podemos deducir que la reconfiguración provocada por el proyecto colonizador en la sociedad originaria fue más que un cambio drástico, una adaptación, que tanto, ese es el problema, a las políticas impuestas. ¿Por qué? Por la sorprendente facilidad de su implantación, que puede explicarse por la continuidad de prácticas prehispánicas utilizadas para generar recursos que alimentaran sus fondos. El oidor García de Palacios, en visita en 1583, notó eso, le quedó claro que algunos mecanismos usados, especialmente las llamadas derramas, eran ilegales. La poca o nula observancia de mecanismos formales de generación de recursos se queda manifiesta en un informe de 1636, en donde se afirma que las fuentes de ingresos no eran las milpas, sino un día de trabajo que aportaban, y si no trabajaban se daban 20 cacaos. Pero los oficiales, esto lo decían los religiosos, los franciscanos, pero los oficiales reales dijeron que ese pago en cacao era invento de los maldones para engrosar los caudales de las cajas, al haber vuelto utilidad propia el sudor y trabajo del indio, a título de que es para el beneficio común del pueblo. También los gastos eran poco reglamentados, asumían salarios de funcionarios, costo de visitas de gobernadores, que en 1629 ese costo se estimó en más de 10,000 pesos, así como las visitas de los obispos. También financiaban costos de pleitos, no solo los propios, sino pleitos ajenos. Desde luego los españoles pronto vieron en esos caudales un capital muy apetecible. En ese año de 1636 ascendía a 16,424 pesos con 5 tomines. Muchos accedieron a esos caudales, encomenderos haciendo préstamos, y los gobernadores hicieron costumbre tomar cantidades de manera arbitraria para fines diversos, especialmente construcción de fortificaciones, artillería, paga de soldados. Sin embargo, el rey, hubo quejas, lo prohibió por cédula de 1638, diciendo que los naturales no tenían obligación de afrontar ese tipo de gastos, y mandó no se toque para estas cosas las dichas cajas de las comunidades de los indios. Sin embargo, siguieron tomando los gobernadores. Voy a saltarme porque hay otros datos sobre estas incautaciones, digamos, de las cajas en el siglo XVII. Pero es importante señalar que cuando se mandó tomar dinero, pagar más bien a los soldados de infantería, el abogado de los indios se opuso alegando que no se sabía realmente si los indios contribuían ni se sabía en qué se gastaba, y por tanto, o sea, esto 1636 no sabía la autoridad ni si contribuía ni en qué se gastaba, nada sabía, ¿no? En fin, siguen otros datos y yo creo que no me va a dar tiempo, pero hay una creciente injerencia por parte de los gobernadores y cargándoles a las cajas una serie de gastos, ¿no? Que viene la enajenación, este interés se incrementó, el interés que ya venía,
y derivó finalmente en esa enajenación, en despojar a los pueblos de esa autonomía relativa con que habían administrado. Fue un proceso relativamente rápido. 1763 se hicieron cambios en la regulación del manejo de las llaves, tomándolas el subdelegado y ciertas autoridades para controlarlo mejor. 1766 se informa que es un capital de mucha importancia, ese de comunidades, reportando 28.030 pesos, pero se criticó cómo se dilapidaba ese caudal, que era mucho, para ser gastado en los montes, porque sí se menciona muchísimo los montes en la documentación colonial, para ser gastado en los montes, en comidas de clérigos y en otras cosas de esta naturaleza. Esto es un claro cuestionamiento de cómo seguía siendo manejada las cajas de esa manera, digamos, bastante autónoma por parte de los indígenas. Este cambio borbónico, como señala la doctora Trank, desde el 77 se empezaron a hacer cargo de los fondos y se transfirió en Yucatán la administración. No, ya no me queda mucho, no vamos a dar demasiado dato. Es, bueno, todos los datos de cómo se fue enajenando el dinero con préstamos alternados, con obligaciones de pago, y de cómo se fue complicando la situación con un montón de ejemplos que hay debían pedir solicitud para que de sus propios fondos en México poder construir casas reales, pero ya todo muy controlado. El gobernador solo podía aprobar peticiones de no más de 20 pesos, de manera que todo a México, y se recurría, había que hacer presupuestos, la solicitud en maya, los presupuestos, y se recurría a peritos arquitectos, le llaman arquitectos, para hacer los diseños de las casas reales, y bueno, hay muchos ejemplos de ese tipo. Quisiera, pues un poquito de esto, de este caudal de las cajas ya, digamos, enajenado. Hay un informe del año de 1850 en donde se dice que para 1841 el erario mexicano mantenía una deuda de 1.116.382 pesos con, comillas, el fondo llamado de comunidad en las cajas que los indios tenían para atender sus necesidades. El gobierno yucateco en 1850 no pedía su devolución, sino al menos una parte, por las angustias que sufre y para la conservación del mismo Estado, en obvia alusión a la guerra de castas. O sea, estaba pidiéndole lo que supuestamente debía tener el erario mexicano para, pues para controlar y para someter la rebelión de los indios, ¿no? Tenía yo aquí, si hay tiempo de leer un poquito, ya no hay nada. Ya todo. Bueno, nada más quería decirle que los otros variables tenían las haciendas de cofradía y es la instrucción, el ámbito laboral y la administración de justicia, que es muy, digamos, observar este cambio de esquemas en esos ámbitos. Y gracias por su atención. Gracias, Gabriela. Por favor, las preguntas. Sí, Luis Fernando. Los documentos dicen de dónde viene, toda esa lista de joyas dice de dónde vienen. Sí, no todos dicen de dónde vienen. Algunas veces simplemente dicen que recibimos un cacique y nos trajo tal y tal. Pero no hay modo de convertir esas cuentas en una nueva matrícula de tributos. O sea, no hay modo de saber de dónde vienen. Bueno, en verdad, no siempre lo da, pero en muchos casos sí lo da. Entonces, con eso sí podríamos hacerlo, sí. Pero lo que es claro que por lo menos hasta 29, todo el sistema de tributos, digamos, ya había colapsado. Entonces, a partir de este momento empezaron a arrancar otra vez mejor control sobre el tributo. Entonces, muchos pueblos, yo creo que durante estos 9 años, digamos, bueno, 10 años de la llegada, no pagaron, creo, ¿no? Sí, el tributo, no había contabilidad. No había contabilidad, no, exacto.
Otra pregunta, sí, por favor. ¿Hay información sobre cada uno de los conquistadores que llegaron con Cortés, sobre lo que tenían no solo en bienes muebles, sino inmuebles? Me imagino que sí, no sé. Bueno, no. Hay dos listas de españoles que llegaron con Cortés en los barcos, ¿no? Hay dos diferentes listas, no son iguales entre ellos. Y sobre muchos de ellos sí tenemos datos, pero están, por ejemplo, en sus méritos, ¿no? Tenemos los méritos, entonces eso es otra vez, muchos de ellos, particularmente los conquistadores, obviamente, son tempranos. Entonces, otra vez tenemos el mismo problema, mucha gente no se mete porque están escritos en la mano medio complicada. Entonces, y además, como son básicamente biografías, ¿no? Muchas veces es algo que gente tampoco se mete, pero son muy interesantes, o sea, son realmente muy interesantes cuando lo lee, y realmente ahora en el periodo que estamos es una de las cosas que deberíamos estudiar más, porque como digo, no solamente hablo sobre este tipo de asuntos, pero hablan también sobre dónde fueron, con quién fueron, todo esto, ¿no? Entonces, realmente es una fuente muy importante que tenemos que usar, ¿no? Más usar de lo que han hecho hasta ahora, tengo que decir. Una pregunta más, por favor. ¿Sí? ¿Por qué fueron tan cortos los periodos de los tesoreros? Eso me llamó la atención. No, bueno, por ejemplo, Alderete, bueno, de Soto murió, entonces pues no había otra cosa, ¿no? ¿No? Sí, no, de hecho, las cuentas de Soto lo cobran a sus herederos. Entonces, no es que la corona perdonaba porque moría, no, lo cobraban a sus herederos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este periodo temprano sí hay dos, ¿qué? Como 2 años, 3 años más o menos, pero después, y ahora estoy en blanco, ¿con quién es el siguiente? Está ahí como 8 años o algo así. Entonces, supongo que depende un poquito de cada uno del periodo, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Los esperamos a las 4 de la tarde.